Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el repaso sobre anatomía gastrointestinal. Quien les habla es bueno, mi nombre es Ángel Beltrán Santillán, soy vicepresidente del SOSEM. Disculpen por la demora, realmente hemos tenido muchos inconvenientes con la transmisión. Les pido antes de iniciar que todos desactiven lo que es su micro y su cámara para evitar inconvenientes, ¿no? Bueno, pertenezco al onceavo ciclo y bueno, voy a iniciar dando lo que es anatomía de esófago. Ya, entonces, primero, para saber lo que es anatomía de esófago, ¿qué es el esófago? Se preguntarán, ¿no? A veces, tal vez antes de llegar a anatomía, siempre alguien se pregunta, ¿dónde queda el esófago? ¿Qué es el esófago? El esófago, si en mi puntero, esta parte de aquí, que es parte del sistema gastrointestinal encargada, como su mismo nombre lo dice, esófagos. Está compuesta por dos palabras griegas, que es oiso, que significa llevar, y fagos o fagien, que significa comer, comida. Entonces, el esófago, la principal función que tiene es llevar la comida. ¿De dónde? Desde la hipofaringe hacia el estómago. El esófago, como pueden ver en la imagen de arriba, es un órgano tubular. Cuando está extendido, cuando comes algo se extiende y es tubular, pero usualmente no está extendido. Luego en las siguientes láminas vamos a ver de que usualmente está colapsado, tanto así que la parte anterior como su cara posterior van a estar en contacto. Es un órgano muscular. Luego vamos a ver un poco de histología también y tal vez una que otra patología. Entonces, iniciando con la exposición de anatomía de esófago. ¿Está bien? Primero, hay que ver el origen. Y para saber el origen de esófago, tenemos que conocer también lo que es la faringe, porque el esófago inicia cuando termina la faringe. Entonces, en la lámina de izquierda tenemos lo que es la faringe, la anatomía de la faringe. La faringe, recordando un poco, se divide en tres partes, ¿sí o no? Una faringe superior, que es la nasofaringe. Luego viene lo que es la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe, como pueden ver, está delimitada a nivel de las coanas y por abajo a nivel del velo del paladar. Ese es el velo paladar o también llamado paladar blando. Ese sería el paladar duro y ese es el paladar blando. Así es que se limita a coanas, velo del paladar. Esta puntita que ven aquí, también llamada campanilla, se llama úvula. ¿Está bien? Para que recuerden, chicos. Entonces, ¿qué de importante la nasofaringe? La nasofaringe realmente es una parte por la cual simplemente, bueno, va a ingresar aire y todas estas cosas, pero también tiene ciertos puntos, digamos, importantes. Por ejemplo, en la nasofaringe se encuentra esta apertura, de que es la entrada del conducto de la trompa de Eustaquio, que conducta también con el oído. También, ¿qué más? Acá arriba tenemos el cavum. ¿En qué se encuentra aquí? Se encuentra el adenoides, o también llamada amígdala faríngea. Es importante porque a veces hay niños, no sé si ustedes tienen familiares, pero hay niños o pacientes en pediatría u otorrinolaringología que llegan con problemas de hipertrofia de adenoides, que roncan por las noches y este tipo de problemas, ¿no? Luego entramos a la orofaringe, que viene desde el velo del paladar blando, hacia nivel de epiglotis, el epiglotis. La orofaringe es importante porque cuando tú a un paciente le dices que abra la boca, eso es lo que ves al fondo. Tú ves si es que esa zona está eritematosa, tal vez hay ciertas, digamos, úlceras, o incluso también ves el paladar blando, hay varias enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades pediátricas, va a ser las úlceras de Nagayama, punto de Forsheimer, que eso lo van a ver ya cuando vayan avanzando en la carrera. Acá también, y luego en la porción inferior, a partir del epiglotis para abajo ya, viene lo que es la laringofaringe.
la laringofaringe, ¿hasta dónde llega? Llega justo donde inicia el esófago, o sea, hasta C6. Entonces, el esófago inicia a partir de cervical 6. ¿Está bien? Inicia a partir de cervical 6. Entonces, qué otras estructuras anatómicas debemos de tener en cuenta para el inicio del esófago? Aquí está en esta lámina. Ciertos músculos, los músculos constrictores de la faringe. Como podemos ver, hay uno superior, uno medio y otro inferior. Entonces, el esófago también podemos guiarnos porque nace también del borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. También relacionado con el cricoides. El cricoides está aquí adelante, debajo del cartílago tiroides. También nace debajo del borde inferior del cricoides. Entonces, estos son puntos claves para poder guiarnos en dónde se inicia el esófago. Ya. Bueno, este acá es una vista posterior de lo que es los músculos constrictores. Ahora, aquí hay algo muy importante, que son las capas musculares del esófago, que luego vamos a verlo, que aquí van a haber ciertas estructuras que debemos tener en cuenta para ciertas patologías también. Y ahora, aquí arriba, ¿por qué le pongo esta vértebra? Esta vértebra, que si es que la vemos que su apófisis espinosa tiene como que dos cachitos, ¿no? Y aparte tiene una prófisis transversal con un foramen y tiene una prominencia. Chicos, esta es la vértebra, la sexta vértebra, ¿ya? Y lo puse aquí porque esta sexta vértebra tiene en su apófisis transversa, tiene un tubérculo, llamado el tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. Tubérculo de Chassaignac, que es un reparo anatómico que tú lo ves o lo palpas y tú ya sabes de que a partir de ahí comienza el esófago, porque es de C6. Otra cosa importante es de que a partir de C6, por este foramen, de aquí va a entrar lo que es la arteria vertebral, como se muestra en esta imagen. A partir de C6 entra la arteria vertebral, sube hasta el cráneo, y ahí se junta con la otra arteria vertebral, forma la basilar, y así van a formar lo que es esta parte del polígono de Willis, pero eso sí es un tema de neuro. Entonces, son puntos importantes que debemos tener en cuenta, perdón, que respecto al origen. Ahora vamos a ver lo que es el trayecto del esófago. Ya vimos dónde se origina, a partir de C6. Y para tener en cuenta el trayecto del esófago, debemos de recordar lo que es el mediastino. Aquí una lámina del mediastino. El mediastino, como sabemos, se divide en mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino inferior, a su vez, en mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino superior, a la altura de la parte superior del tórax, más o menos a partir de la primera costilla, ¿hasta dónde? Hasta T4, T5. ¿Y cómo sabemos que estamos en T4, en T5? Gracias al ángulo external, también llamado ángulo de Loeys, si se acuerdan, ¿no? Ángulo de Loeys, tú palpas este ángulo external, el ángulo de Loeys, una persona, más o menos tú debes de guiarte de que ahí trazando imaginariamente, un plano, ya estás, ya estás viendo cómo partir su intestino entre superior e inferior. También, ¿por qué es importante este ángulo de Loeys? Importante porque el ángulo de Loeys, cuando tú lo palpas, bien te vas a la izquierda o a la derecha, te vas a encontrar con la segunda costilla, específicamente en la articulación condroesternal. Si sigues, va a ser la articulación condrocostal, la segunda costilla. Esto, chicos, más importante, también le va a servir en semiología, porque como sabemos, algunos focos aórticos se van a encontrar en el segundo espacio intercostal, como es el foco pulmonar, el foco aórtico, ¿no? Y ese segundo espacio intercostal fácilmente pueden encontrarlo localizando el ángulo de Loeys. Ya. Entonces, su trayecto del esófago viene a partir de C6 y va a ocupar la parte posterior mediastinal.
perdón, la parte posterior del mediastino superior. Entonces, ocupa la parte posterior del mediastino superior y cuando se da el callado aórtico, a partir de T4 sea el callado aórtico, más o menos entre T4, ya el esófago a esta altura, digamos que se va desuniendo, porque el esófago en este trayecto va a estar junto a las vértebras, pero ya a este nivel ya se va a pasar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque el callado de la aorta, como, a ver, en esta imagen se ve mejor, el callado de la aorta, bueno, hace una curva y posteriormente va a ir por detrás del esófago. Entonces, más o menos a esta altura, de T4, en el callado aórtico. Según la literatura del Latarjet, T4, T5, ya el esófago va yéndose más adelante, ¿ya? Pero el esófago sí va a ocupar lo que es el mediastino posterior. Sigue ocupando el mediastino posterior, va bajando, y en el diafragma está a la altura más o menos de T10. El diafragma, como luego vamos a ver, tiene sus aperturas. Y por el hiato esofágico, el esófago obviamente entra por su hiato y se va a dirigir hacia adelante. ¿Cuántos centímetros por delante de las vértebras? 2 centímetros por delante de las vértebras se dirige. Por eso es que ya se está despegando de las vértebras, por así decirlo. Ahora, en esta imagen, a ver, esta imagen, las puse porque para que vean de que el esófago no es un órgano que es recto. Tiene un par de curvas también. El esófago, a este nivel, o sea, el esófago primero entra junto con la tráquea, pero a nivel de T1 hasta T4 comienza a curvearse hacia la izquierda. Es decir, si es que tú lo ves desde la derecha, de acá lo ves desde la derecha, el esófago va a ser cóncavo para la derecha. ¿Entienden? O sea, se va a curvar para acá. Si ustedes ven acá, la tráquea si sigue, ya está más o menos en la cara, digamos, lateral derecha, está más relacionada con el esófago. Porque el esófago, entre T1 y T4, ya tiende a ir hacia la izquierda, a hacer una curva. Luego, esa es una curva que es la curvatura superior. Y luego el esófago va a hacer otra curvatura inferior, que es a nivel de T7. A nivel de T7, el esófago ya tiende a irse, o sea, después de que hace esta curva, vuelve a su posición, y a partir de T7, también influenciado por la aorta, que va a ir a su izquierda del esófago, va a ir hacia la izquierda de nuevo, para encontrarse con el estómago. Entonces, aquí hay una curva, acá hay otra curva. Entonces, tiene dos curvas, una superior y una inferior. La superior entre T1 y T4 y la inferior a T7. Y así es como el esófago luego baja y llega al cardias. El cardias más o menos, según literatura, más o menos se encuentra a nivel de T11. ¿Ya? Entonces son puntos importantes que también deben tener en cuenta. Las curvaturas del esófago, el mediastino. A ver, otra cosa del mediastino es de que el mediastino anterior está entre el esternón y el pericardio, ¿no? Pericardio fibroso también, que es el más superficial. Mediastino medio, corazón, pericardio. Inferior, vasos sanguíneos, esófago. Entonces, seguimos. Entonces, ¿dónde termina el esófago? Como bien dije, en el diafragma van a haber ciertos hiatos, ciertos agujeros, por así decirlo, en donde van a perforar, digamos, o van a transcurrir por aquí tres elementos principales. Este es el hiato aórtico, que está, digamos, en contacto con las vértebras. Este de acá es el hiato esofágico por donde transcurre el esófago, y este acá sería el foramen de la vena cava inferior. Entonces, el esófago viene y transcurre por el hiato esofágico, y se va, por su misma curvatura, se va hacia la izquierda para encontrarse con el estómago a nivel del cardias. ¿Qué es el cardias? Es la parte del estómago, es la apertura, mejor dicho, del estómago, ¿no? La apertura del estómago. Entonces, en su terminación,
también es importante tener en cuenta de que el esófago tiene como que una forma de embudo. ¿Por qué? Porque a este nivel más o menos hay un estrechamiento. También vamos a ver más adelante los estrechamientos esofágicos, que es importante. A este nivel hay un estrechamiento, que es el estrechamiento inferior o diafragmático. Y es por eso de que esta parte del esófago tiene ya más una característica como un embudo. Entonces llega a lo que es el cardias y su cara lateral derecha va a seguir y va a formar lo que es la curvatura menor del estómago. O sea, bueno, no va a formar, sino que va a seguir de frente. Tiene contacto con la curvatura menor del estómago. Y la izquierda va a tener contacto con el fondo, formando un ángulo llamado el ángulo de His. Este se llama el ángulo de His. Entonces, recapitulando un poco de nuevo, nace a nivel de C7, a nivel de T1 a T4, ya comienza su primera curvatura, a nivel de T4, donde nace el callo aórtico, se va yendo más adelante, luego a nivel de T7, o dorsal 7, T7 lo ponen ahí, ya se está haciendo su otra curvatura inferior, y al final en T10, donde queda el diafragma con su hiato, va a pasar por donde es el hiato esofágico, y a nivel de T11 ya está en comunicación con el cardias. Ahora sí, pasamos a lo que es longitudes y estrechamientos. Con respecto a las longitudes, la verdad es que he encontrado en diversas literaturas en donde que mencionan que las longitudes varían demasiado, pero lo que les he puesto ahí es de Latarjet. ¿Está bien? Entonces, menciona el Latarjet que un adulto promedio va a tener una longitud del esófago entre 25 a 30 centímetros. Pero en otras literaturas, las longitudes máximas, los rangos máximos, te mencionan de que puede ir desde 20 hasta 40, incluso hasta 50 centímetros. ¿Ya? Esto obviamente va a variar de acuerdo al tipo de persona. No es igual un esófago en un europeo, que los europeos son altos usualmente, que digamos en un chimbotano, ¿no? Es muy diferente las longitudes, de acuerdo a la altura de la persona, raza y todo eso. Y así el esófago también tiene diversas longitudes, por ejemplo a nivel cervical mide 5 centímetros, a nivel torácico es 16 a 20, diafragmático 1 centímetro y abdominal más o menos 3 centímetros. ¿Ya? Ahora, otro dato importante es de que una vez el inicio del esófago, si bien es cierto, es a nivel de C6, este inicio puede variar. ¿Pero en qué casos? En casos en donde la cabeza se extienda o se flexione, ¿no? Por ejemplo, si es que un hombre, acá en esta imagen de aquí, su cabeza le extiende, el esófago va a tender a irse hacia arriba. Entonces, el esófago tal vez ya no está naciendo en C6, sino en C5 más o menos. Y mientras flexione, tal vez el esófago comenzaría más abajo, ya no a C6, sino a C7. Pero estas longitudes de variedad es en promedio más o menos 4 centímetros. Entonces el esófago, de acuerdo a la posición de la cabeza también, varía más o menos 4 centímetros su inicio. Otra cosa importante. Entonces ya pasamos a lo que es los estrechamientos. Chicos, los estrechamientos del esófago son tres. Un estrechamiento cervical, o también llamado cricoideo. Un estrechamiento torácico, también llamado broncoaórtico. Y un estrechamiento abdominal o diafragmático. Aquí podemos verlo mejor. El estrechamiento superior está dado a nivel del inicio del esófago y se da por el cartílago cricoide. Como sabemos, es como un anillo cerrado. Y este aspecto de anillo cerrado está en contacto con el inicio del esófago. Y esto le da una ligera estrechez, un ligero estrechamiento, que es el estrechamiento superior. Luego de esto, el esófago va bajando y a este nivel, a nivel de la aorta, del callo aórtico, con la bifurcación de la tráquea a nivel de la carina más o menos, estos componentes, como están en estrecha relación con el esófago, va a dar otro estrechamiento, que es el estrechamiento torácico que hemos dicho, o bronco aórtico.
Y al finalizar el esófago, cuando entra por su hiato, este diafragma también va a tener cierto tono muscular. O sea, todo músculo sí tiene cierto tono. Entonces, cuando entra, también ese tono muscular que lo hace va a originar también este cierto estrechamiento. Entonces, por eso son los estrechamientos. Y ahora, ¿qué pasa? El esófago, digamos que es como una manguera, ¿no? Si es que lo estrechamos acá y acá y acá, va a tener ciertas dilataciones, ¿no? Estas son las dilataciones. Entonces tiene estrechamientos y también tiene dilataciones. ¿Ya? Sigamos. Ahora, con respecto a la constitución anatómica, un poco de histología, pero el tema no es histología, solamente voy a decir ciertos puntos claves. El esófago, lo que tienen que aprenderse en la constitución anatómica son las capas del esófago. Que las capas del esófago, incluso a nivel de intestino, van a ser similares. ¿Ya? Entonces, de afuera hacia adentro, ¿qué capas tenemos? Primero, la capa adventicia del esófago. Luego vamos a tener dos capas musculares. Una muscular longitudinal externa, o sea, sus haces van de arriba hacia abajo, van en forma longitudinal, y esa capa es externa, longitudinal externa, y otra capa circular interna, ¿ya? Circular interna. Luego, ¿qué sigue? La capa submucosa, y luego la mucosa. Esa es de afuera hacia adentro. Tal vez una mnemotecnia que les puede servir es CILE, acuérdense de CILE. Circular interna, longitudinal externa. CILE. Así se van a acordar, ¿ya? Y ahora, ¿por qué es importante también estas capas musculares? En su inicio del esófago es importante porque van a haber ciertos puntos de debilidades. Voy a retroceder para que vean. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta que la capa externa es longitudinal y la capa interna es circular, ya más o menos se van a poder guiar en esta lámina de acá. Como ven, la longitudinal, o sea, la externa, en su inicio forma como un pico porque no está completamente tapado el inicio del esófago por la longitudinal externa, sino que forma cierto pico, cierto triángulo. Y acá, esta parte de acá sí pueden ver que son ya circulares ya. Esta capa es la circular interna. Esta sería la externa, ¿no? Entonces, esta parte, que solamente hay una capa muscular, va a ser, digamos, una debilidad para esa pared, ¿no? Porque le falta una capa muscular. Y si se dan cuenta, está formando un triangulito, acá, un triángulo de debilidad, también llamado triángulo de Leimer. Ya chicos, triángulo de Leimer. Más arriba, ¿qué más? Ese sería el músculo cricofaringio. Cricofaringio y entre el músculo cricofaringio con el constrictor inferior de la faringe, también va a haber otro triangulito de debilidad, que este es más importante aún porque lo preguntan más. Este se llama el triángulo de Killian. ¿Y por qué es importante? Porque en este triángulo de Killian a veces hay una enfermedad que son los divertículos esofágicos, de que por esta debilidad el esófago se protruye y forma unas bolsitas. Entonces, es importante porque a través de este triángulo de Killian eh, se va a formar el llamado divertículo de Zenker. Importante, divertículo de Zenker. Triángulo de Killian, triángulo de Leimer. Incluso hay literaturas que mencionan una área entre ellos dos, un área de debilidad de Jameson, de Killian Jameson. Ya, entonces seguimos. Ahora, en esta lámina de acá, es un corte histológico, se puede apreciar mejor, ¿no? Lo que es la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia. Otro punto importantísimo que deben de tener en cuenta es de que entre ciertas capas van a haber ciertas inervaciones, lo que son los plexos, ¿ya? Que tienen que ver a continuación. Miren, hay dos plexos, lo que es el llamado plexo submucoso de Meissner y el plexo mientírico de Auerbach, ¿ya? El plexo submucoso de Meissner, el plexo de Meissner, como su nombre le estoy diciendo, es a nivel de submucosa, se encuentra en la submucosa, mientras que el de Auerbach, mientérico de Auerbach, se va a encontrar entre las capas musculares,
Y es importante, ¿por qué? Porque el plexo de Meissner, como se encuentra en su mucosa, su principal función va a ser de secreción, de estimular secreciones. Mientras que el plexo de Auerbach, que se encuentra entre las dos capas musculares, va a ser bueno, su principal función va a ser de motilidad. Ahora, importante en el esófago, es de que el plexo de su mucosa de Meissner se va a encontrar escaso o nulo. Varias literaturas lo mencionan como que no hay plexo de Meissner, ¿ya? Mientras que unas pocas mencionaban de que hay escasamente un plexo de Meissner. Entonces es importante tener en cuenta de que más predomina el plexo de Auerbach. ¿Ya? Entonces, bueno, lo puse para que vean un poco cómo funciona esta de la motilidad. Es de que en el esófago, cuando tú comes un alimento, cualquiera, primero van a haber ciertas partes que se contraen, como la parte de acá se contraen y la de abajo tiene que relajarse para que caiga. Y luego cuando cae, tiene que contraerse y relajarse, y así sucesivamente hasta llegar hacia el estómago, que es su función. Otra cosa muy importante que tiene que decirle, perdón, que tengo que después venir en su examen, es de que cuando el esófago ya está en relación íntima con el estómago, van a ver de que va a haber una línea que separa estas dos, digamos, tejidos histológicos, ¿no? Estas dos mucosas, mejor dicho. Acá lo mencionan como unión de la mucosa esofágica gástrica, pero tiene un nombre, se llama línea Z, también llamada hora serrata esofágica, la línea Z. Yo me acuerdo que eso cuando estaba en morfología, vino el doctor Horna a preguntar. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta la línea Z. ¿Qué es la línea Z? Es una línea que separa, digamos, es donde termina el epitelio esofágico y comienza el gástrico. Y aquí está, acá incluso se ve mejor, creo yo. Esto acá es una endoscopía. Tomaron una foto y acá se ven el epitelio esofágico, que es el más rosadito, y acá en el centro ya ven, esto sería el cardias, eso sería el epitelio gástrico, y este margen de acá entre los dos sería la línea Z u hora serrata. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto de aquí? Porque hay ciertas enfermedades, tal vez cuando lleven fisiopatología o medicina, van a ver de que, por ejemplo, hay lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, de que es cuando va a haber una incompetencia del esfínter esofágico inferior, que luego vamos a hablar de los esfínteres también. Entonces, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago va a subir al esófago, cosa que no debería ser, porque el epitelio del esófago no está preparado para este ácido, para estas concentraciones de pH mínimas. Entonces, el epitelio del esófago, ¿qué tipo es de epitelio? Es un epitelio plano, estratificado, ¿sí o no? Mientras que el estómago ya va a ser un epitelio más cilíndrico, más alto, ¿no? Entonces, cuando viene el ácido clorhídrico a dañar lo que es el esófago, por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, este epitelio de acá va a tener que convertirse o simular a un epitelio un epitelio gástrico. ¿Para qué? Como método de protección, ¿ya? Entonces, este epitelio que es también llamado pavimentoso o plano estratificado, va a tener que hacerse más cilíndrico. Y esto ¿cómo se llama? Esófago de Barrett, si se acuerdan, ¿no? Tal vez los de ciclos superiores es que están acá viendo. Esófago de Barrett. Es una metaplasia, ¿no? Una metaplasia de que es un factor de riesgo para lo que es cáncer esofágico. Ahora, vamos a ver las relaciones. Primero, el ATD menciona de que el esófago cervical y sus relaciones van a estar entre C6 a T2, más o menos, de donde nace hasta T2. Ya. Entonces aquí hay un corte transversal, donde vamos a poder ver el esófago en su porción cervical. Como bien decía, el esófago sí es cilíndrico, pero cuando está extendido. Pero aquí no está extendido, no hay comida. Entonces tiende a ser una forma de hendidura, una forma en la cual su pared anterior y posterior están en estrecho contacto. ¿Y con qué se relaciona el esófago?
por atrás hay ciertas fascias que deben tener en cuenta. Una fascia, una fascia visceral, atrás, otra fascia alar, que a sus costados están los tabiques, estos tabiques carotídeos. En esos tabiques se van a encontrar la carótida, la yugular interna y el nervio vago, ya importante también. Y más atrás está lo que es la fascia prevertebral, de que esto sí, varias literaturas mencionan la fascia prevertebral principal como la relación del esófago cervical a nivel posterior. Luego, a nivel anterior, ¿por qué se relaciona? Por la tráquea, por la tráquea. Luego, lateral, aquí que tenemos la glándula tiroides, ¿sí o no? La glándula tiroides. Entonces también tiene cierta relación con la glándula tiroides a nivel lateral, ¿no? Sus caras laterales. También, ¿qué tenemos acá chiquitito? Nervio laringeo recurrente. También tiene relación a nivel cervical con el nervio laringeo recurrente, que vamos a verlo más adelante también. Aquí una foto del nervio laringeo recurrente, que es el que está acá. Hay tanto nervio laringeo recurrente derecho como izquierdo. Una cosa a tener en cuenta aquí, la diferencia anatómica entre derecho e izquierdo es que el derecho más va a recorrer por la cara lateral del esófago, mientras que el izquierdo, por el otro lado, va a recorrer por el ángulo tráqueo-esofágico, es decir, más o menos por acá. Se está más metido ese ángulo, mientras que el derecho está más pegado a su cara lateral. Importante también. Y estos nervios laringeos recurrentes, cuando se meten ya a nivel los músculos laringeos, van a ser tapados por el músculo constrictor de la faringe que hemos visto, ¿no? El músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Qué otra relación podemos ver a nivel cervical? Es respecto a las arterias también. Si se dan cuenta, esta es la aorta, acá viene la carótida derecha, acá el tronco brachiocefálico y acá la carótida común izquierda. Esas son carótidas comunes, ¿ya? Porque luego más arriba se bifurcan. Entonces, entre estas dos, ¿cuál va a tener más relación estrecha? Va a ser la carótida, de acá, la izquierda va a tener más relación estrecha con el esófago. ¿Por qué? Por la misma curvatura tal vez que da. Por la misma primera curvatura que sea cóncava a la derecha, o sea más a la izquierda, mejor dicho, va a tener más relación con la carótida común izquierda. ¿Y qué también? Con las arterias tiroideas también, que eso vamos a hacerlo más adelante, porque también hay arterias tiroideas inferiores también van a ser van a dar sus ramas para el esófago, pero también tiene relación con las arterias tiroideas. ¿Ya? Entonces seguimos. Ahora vamos a ver lo que son las relaciones torácicas. Acá, la teoría menciona de que las relaciones torácicas, el esófago torácico va a ser a nivel de T2 a T9. ¿Y qué relaciones vamos a tener? Vamos a tener relaciones tanto por detrás, por adelante y por los costados. ¿Ya? Entonces, por atrás aquí vamos a tener primero las vértebras, ¿sí? Después es arriba. Ya luego, mientras va bajando el esófago, a nivel de T4, ¿se acuerdan que ese es su callado? Luego, la aorta descendente va a tender a irse por detrás del esófago. Entonces, también una relación torácica posterior al esófago es de que va a estar la aorta, su porción descendente, ¿ya? Otra relación, aquí está esta imagen de arriba, de que otra relación torácica del esófago es de que por atrás, y no solo torácica, también cervical, ¿eh? Es de que por atrás van a estar ciertos músculos prevertebrales, son varios, pero también tienen relación. Estos músculos se mencionan de que llegan hasta T2, hasta T3, pueden llegar, por eso es de que también se consideran en las relaciones torácicas del esófago, por atrás. Estamos hablando por atrás por ahora. También por atrás, ¿qué más? Este conducto, el conducto torácico, ¿no? Que es un conducto linfático, también va a estar en relación por detrás del esófago. ¿Dónde inicia? Abajo. Abajo, más o menos en L1, L2, inicia este conducto linfático. En una cisterna, ¿ya? En una cisterna que trae vasos linfáticos, tanto del intestino, vasos lumbares, derecho e izquierdo, todos confluyen en una cisterna. A nivel del L1, L2, que se llama la cisterna de Peckett o cisterna de Chill. ¿Ya? Cisterna de Peckett o Chill. Entonces, este conducto torácico, como pueden ver en la imagen, entra
entra junto con la aorta por su hiato aórtico del diafragma. Sube por la derecha del esófago, pero a nivel de T5, ya este conducto se va para la izquierda. Vean acá, se va para la izquierda a nivel de T5. Sube, y a nivel de subclavia, más o menos ya, a nivel más o menos, perdón, de cervical 5, ya hace una curvatura para desembocar entre la yugular y la subclavia. ¿Ya? Entonces también tiene relación con el conducto torácico. Eh, ya, ¿qué más? Por adelante. Por adelante va a tener relación con la tráquea, con con el corazón también tiene relación, específicamente con su pericardio. Y más aún, si le pregunta con qué aurícula, con la aurícula izquierda tiene más relación. Con el corazón, con la aurícula izquierda, con su pericardio, claro, con su pericardio fibroso sería. Por adelante y por atrás, ¿qué más relaciones? Aquí están, los nervios vagos. Luego vamos a hablar un poco más de nervios vagos. Aquí solamente relaciones. Relaciones anterior eh, es el nervio vago izquierdo. ¿Ya? Lo que pasa es de que hay dos nervios vagos, ¿no? Que también es llamado el neumogástrico, que es el 10º par craneal. ¿Ya? Hay dos nervios vagos, derecho e izquierdo. El izquierdo baja y el izquierdo se va a posicionar en la cara anterior del esófago, mientras que el derecho baja y se va a posicionar en la cara posterior del esófago. ¿Está bien? Ya. Y bueno, esta es una imagen donde se ve la relación con la tráquea, que hay ciertas bandas fibrelásticas que le sirve como medio de sostén, tal vez, al esófago. Entonces, esas son las relaciones anteriores y posteriores. Ahora vamos a ver también las relaciones laterales, izquierda y derecha. Aquí vamos a ver lo que es las relaciones derechas primero. Entonces, tanto la izquierda como derecha, vamos a clasificarlo en tres, digamos, en tres zonas, ¿ya? Como ven, este acá es el arco de la vena ácigos, que va a desembocar en la cava superior. Entonces, vamos a separarlo en aquellas relaciones por arriba del ácigos, aquellas relaciones en el ácigos y por debajo. Y acá en esta lámina, que es por la parte izquierda, vamos a relacionarlo con el callado aórtico, por arriba del callado, en el callado y por debajo del callado. Ya. Entonces, por arriba de la ácigos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que se relaciona con la pleura. Vamos a tener que el esófago se va a estar relacionando con la pleura. Luego, a nivel de la vena del arco del ácigos, ya se va a estar relacionando con la vena ácigos en sí y con el vago. Miren, aquí este es el vago derecho, que a nivel del arco del ácigos ya comienza a tener cierta relación con el esófago. ¿Ya? Cierta relación con el esófago, y es por eso de que ahí también se está relacionando con el nervio vago derecho, que posteriormente, como dije antes, se va a ir a su cara posterior. También a este nivel se va a estar relacionado con la arteria bronquial derecha también, que si mal no recuerdo nace de la intercostal 4, más o menos por ahí, posterior. Y hacia abajo va a seguir relacionándose con la ácigos, con la pleura, o sea, con lo mismo que sigue desde arriba, ¿no? Con la vena, perdón, con el nervio vago derecho también. Ahora, algo importante de tener en cuenta es de que a este nivel, la pleura, que también está relacionada, la pleura que se encuentra entre la vena ácigos y el esófago va a formar, digamos, cierto pliegue, cierta fosita, digamos, que se llama, bueno, tiene nombre como receso, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ese receso se llama el receso vértebro-mediastínico. El receso vértebro-mediastínico, ¿ya? Ahora pasamos a esta lámina, la parte de la derecha, perdón, izquierda. La cara izquierda del esófago también. Por arriba del callado aórtico, ¿con qué se relaciona? Aquí hay dos vasos importantes, la carótida y la subclavia, ¿ya? A nivel del callado, ¿qué vemos también? De que este nervio vago, este es el vago, ya sería vago izquierdo, va a bajar y va a recorrer, digamos, entre la arteria carótida y subclavia,
y hasta llegar, desciende por el callo aórtico, y luego del callo aórtico va a entrar en relación, perdón, con el esófago, ¿ya? Entonces, a nivel de callado aórtico, bueno, ahí menciona el callo aórtico nada más. Luego ya va a estar relacionado con el nervio vago izquierdo, el callado aórtico y también con la pleura. Aquí la pleura hace otro receso, que es llamado el receso interaórtico, sí, interaórtico esofágico. Entonces, este receso interaórtico esofágico, ¿por qué es importante? Porque este receso interaórtico esofágico con el vértebro mediastínico a veces se juntan y forma un ligamento interpleural, también llamado ligamento interpleural de Morozov. Pero este ligamento de Morozov no todas las personas lo tienen. Como, bueno, como están llevando anatomía, seguro saben de que hay ciertas estructuras de que ciertas personas lo tienen, pero hay otras que ciertas personas no pueden tener. Esta es una de ellas. Ligamento de Morozov, ligamento interpleural. Ya. A nivel de diafragma, ya cuando, recordando, ¿no? Diafragma T10, cardias nivel T11, ¿no? A nivel de diafragma, cuando entra, en sí, por la misma tonicidad de diafragma, lo que hace el estrechamiento esofágico inferior va a ser lo que ocasione el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, más o menos, este es el nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué relaciones tiene? Es que tiene relación con el diafragma. ¿Qué más? Tiene relación con ¿qué? Con el nervio vago, porque sus nervios vagos también van a recorrer junto al esófago su hiato esofágico, el diafragma. ¿Qué más? Entre el esófago y el diafragma va a haber una membrana, la membrana frenoesofágica. Acá se ve la hoja ascendente, ya, pero es la que une, de cierta forma, el esófago con el diafragma, y esta membrana frenoesofágica también tiene otro nombre, llamado membrana de Leimer-Bertelli, ¿ya? Membrana de Leimer-Bertelli. Leimer-Bertelli. ¿Qué más? Vamos a ver tejido adiposo por aquí. Ya, pero esto es lo principal. Eh, ya, y a nivel abdominal, ya miren acá, esto ya sería el esófago nivel abdominal. Como le dije, tiene forma de embudo, pero las relaciones de este nivel, aparte por los mismos nervios, es de que por adelante el esófago va a estar cubierto por peritoneo. ¿Qué más? Por adelante también el lóbulo izquierdo del hígado lo tapa el esófago, entonces también tiene relación. ¿Con quién va a tener relación? También con el hiato de Winslow, si se acuerdan, ¿no? El hiato de Winslow también tiene relación con el esófago a este nivel. ¿Mm? Ahora vamos a ver lo que es la irrigación. Ya, tanto la irrigación como el drenaje venoso van a ser, digamos, por 3 puntos específicos. Ramas superiores, ramas medias y ramas inferiores. ¿Ya? Con respecto a la irrigación, las ramas superiores, ¿por qué están dadas? Las ramas esofágicas superiores por la arteria tiroidea inferior. Aquí está, arteria tiroidea inferior. Rama del tronco tirocervical. ¿Ya? Rama del tronco tirocervical. Rama de la subclavia. Rama de la subclavia. Que la subclavia, como vemos, por la parte derecha, rama del tronco brachiocefálico, mientras que por la izquierda, es rama de frente de la aorta. Entonces, las ramas esofágicas superiores están en dicha forma. Luego, a nivel medio, están dados por ramas procedentes de la misma aorta, ¿no? De la misma aorta en su porción descendente, intratorácico. Van a estar dadas por la aorta. También menciona de que van a estar dadas por ciertas arterias bronquiales o las mismas vasculaturas intercostales posteriores también van a dar irrigación al esófago. ¿Ya? Y por abajo, ¿quién va a estar dando? La arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda. ¿Rama de quién? Viene del tronco celíaco, de la aorta abdominal. Si se acuerdan, ¿no? Tronco celíaco. Tronco celíaco gástrica izquierda.
¿Qué más? Otra rama del tronco celíaco, la hepática común y la esplénica, ¿sí o no? Son tres ramitas que da. Entonces, esa es su irrigación. Bueno, acá está, ya mira, por abajo también, aparte de la gástrica izquierda, que también da ramas esofágicas, también va a estar irrigado por la arteria frénica inferiores, ¿ya? Esa es pregunta de examen, también lo he visto por ahí. Estoy revisando ciertos bancos y ahí mencionan irrigación inferior, gástrica izquierda, frénicas inferiores. Y esta última lámina es para que, bueno, para mostrarles lo mismo, ¿no? El origen de las ramas superiores, de la tiroidea inferior, tronco cervical, subclavio. Entonces seguimos con el drenaje. Ya, el drenaje. Ya antes de avanzar, primero tienen que tener en cuenta de que el drenaje va a venir desde la submucosa. Ya se va a estar drenando, de la submucosa, ¿ya? Y este drenaje también se va a dar por venas superiores, medias inferiores, superiores. ¿Quiénes van a dar? La irrigación superior del perdón, el drenaje superior del esófago va a estar dado por las venas tiroideas inferiores. Pero aquí, como pueden ver, van de frente al tronco brachicefálico, ¿no? Venas tiroideas inferiores. Luego, el drenaje medio, ¿quién va a dar? Va a drenar hacia la vena ácigos, ¿ya? Va a drenar a nivel de vena ácigos. ¿Qué más? Y luego por abajo va a ser a nivel de lo que es la vena coronaria estomáquica, también vena gástrica izquierda también, la coronaria estomáquica. ¿Y por qué es importante esta coronaria estomáquica? Porque esta va a estar drenado también al sistema porta, como ven acá. Este es el sistema porta. Esta es la vena porta hepática y esta es la que también da sus ramas esofágicas. Ven acá, ven que dan también sus ramas esofágicas. Entonces, esta coronaria estomáquica o gástrica izquierda también da venas esofágicas. ¿Y por qué es importante? Es importantísimo. Porque las venas inferiores con las venas medias también van a, van a tener cierta conexión. Ya van a tener cierta conexión. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay enfermedades, por ejemplo, como la cirrosis hepática, en donde va a aumentar la presión en el hígado en sí, va a aumentar la presión en el sistema portal. Entonces van a tender a dilatarse estas venas, y como tienen conexión, van a dilatarse las venas hasta arriba, o sea, hasta por acá, el esófago. Principalmente en la parte inferior, obviamente, ¿no? Pero esto que va a dar, van a dar varices esofágicas, ¿ya? Por eso es importante, porque esto de acá también podemos relacionar con las varices esofágicas. Las varices esofágicas están dadas por aumento de la presión portal, como dije, y pueden llegar a ser mortales porque sus sangrados son hemorragias masivas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y en medio por la vena ácido, ¿no? También se mencionaba también por algunas venas pericárdigas, algunas venas frénicas, ¿no? Pero principal la vena ácido. Ya. Con respecto a los linfáticos, según el Laterjet, menciona ciertos grupos linfáticos que está acá, le estoy señalando que está en el cuadro color verde, en donde los separa por ganglios cervicales, ganglios mediastínicos y ganglios abdominales. Mientras que en otras literaturas he encontrado de que los separan en 7 grupos, que a las finales, si es que ustedes comparan estos dos, tienen ciertas similitudes. ¿Ya? Esto casi tiene que memorizárselo porque son, digamos, son palabras que tal vez no son tan familiarizados, no están tan familiarizados ustedes. Y entonces, a ver, por ejemplo, ganglios de la cadena yugular interna, está más o menos a este nivel, ¿no? Tenemos ganglios de la arteria tiroidea inferior, ganglios peritraqueales, tanto derecho como izquierdo, que son los que están acá, peritraqueal, o sea, eh, al costado de la tráquea. Ganglios también intertraqueobronquiales, ganglios del pedículo pulmonar posteriores, ¿no? Ganglios mediastínicos posterior, y a nivel celíaco también drena, a nivel celíaco. Entonces, esto es cuestión de revisarlo y aprendérselo bien, los ganglios linfáticos. Ya, por último,
es la inervación esofágica. Ya, con respecto a la inervación, como bien se acuerda, hay un plexo que predomina, que es el plexo de Auerbach. Este plexo de Auerbach va a estar en relación estrecha con las fibras del nervio vago. Miren, como ven acá, este es el nervio vago izquierdo, que es el derecho. El izquierdo va a la cara anterior del esófago, como hemos revisado, y ambos van a formar plexos, tanto en la cara anterior, que es el vago izquierdo, como en la cara posterior, que es el vago derecho. ¿Ya? Estos plexos, entre ellos dos, se conectan entre sí. Y van a penetrar y van a estar conectados también íntimamente con el plexo de Auerbach. ¿Ya? ¿Qué más? Con respecto a la inervación, otro punto importante es el nervio laringio recurrente. ¿Rama de quién? Rama del vago. Tal vez le pregunten, ¿cuál nervio laringio recurrente es más largo? Aquí está la respuesta en esta imagen nada más. Ustedes de una imagen pueden sacar la respuesta de varias preguntas de anatomía. El nervio laringio recurrente izquierdo es más largo que el recurrente derecho. Porque si vean, el nervio laringio recurrente izquierdo nace más abajo, incluso pasa por debajo del callo de la aorta. Y así suben hasta innervar estos músculos de la laringe, y como recordando, lo tapan el constrictor inferior de la laringe, ¿no? Ya bueno, son puntos claves que también les pueden venir, ¿no? Entonces, por último, yo he buscado ciertas preguntas de exámenes, digamos, de NAM, así, o sea, cosas muy avanzadas, pero para que ustedes vean de que con esta información pueden responder estas preguntas. Entonces, hay tres preguntas. Ya. La zona de debilidad que se forma entre los músculos constrictores de la faringe y el músculo cricofaringeo se denomina. ¿Cómo se denomina? Le dejo un rato pensando, ¿ya? Ya, entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Vamos a ver las primeras diapositivas. Acá está. Entonces, entre el constrictor inferior y el cricofaringeo se encuentra el triángulo de Killian, ¿sí o no? El triángulo de Killian, porque el que está abajo es el de Leimer. ¿Ya? Entonces, la respuesta, así nomás, ustedes saben que es la respuesta, ya no tienen por qué ver otra alternativa. Triángulo de Killian, lo marcan. Triángulo de Leimer es otro, el que hemos visto, de Hesselbach. Hesselbach es por donde protruyen ciertas hernias, ya van a ver más adelante, la hernia directa, ¿no? Hesselbach. Scarpa está más abajo, ahí protruyen las hernias femorales, crurales. Otra pregunta. Pregunta de salud. El reflujo gastroesofágico. Esto acá lo pongo porque yo les he dicho. El reflujo gastroesofágico crónico puede producir de frente. ¿Qué puede producir? Acá está. Esófago de Barrett. ¿Se acuerdan que le dije? Esófago de Barrett. La metaplasia por el reflujo gastroesofágico. Candidiasis no, candidiasis es otra patología, más allá de inmunosuprimidos. Hernia tal es una patología congénita. Que el reflujo gastroesofágico obviamente no producir hernia tal. Helicobacter pylori, causante de la gastritis. Divertículos esofágicos. Por ejemplo, el divertículo esofágico el de Zenker está relacionado con el triángulo de Killian, pero no con el reflujo, es otra cosa. Entonces, eso fue de Barrett. ¿Ya? Y ya, esta sí es una pregunta de anatomía, que también la hemos visto en las primeras diapositivas. Menciona, vértebras que poseen apófisis espinosas, bífidas, y un agujero en sus apófisis transversas, por la cual transcurre las arterias vertebrales son capones cervicales, dorsales, lumbares, torácicas o sacras. Esta es una pregunta sencilla, que incluso lo hice, tengo aquí, y aquí está. ¿Qué hay acá? Por ahí, ¿quién transcurre acá? Transcurre la arteria vertebral, ¿sí o no? Por estos forámenes, por su apófisis transversa. ¿Y qué vértebra es esta? Yo le dije que es la vértebra C6, entonces son las cervicales. Viene esta apófisis acá, espinosa, es bífida, ¿se dan cuenta? Entonces, así. Solamente hasta estudiando anatomía, mejor dicho, desde estos ciclos ya pueden estar respondiendo ciertas preguntas de salud, preguntas de salud, ¿no? De internado. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya servido y que hayan puesto atención. Y les deseo suerte en su examen de anatomía. Nada más. Ahora vamos a pasar con la exposición de Cassandra,
de que va a ser una exposición de intestino delgado. A ver, vamos a esperar a que se conecte, ¿ya? Ya, a ver, chicos, buenas noches. Voy a explicarles lo que es intestino delgado. Por favor. Ya. Mi nombre es Cassandra Altamirano. Soy estudiante de 10º ciclo de la Universidad San Pedro. Soy miembro de lo que es la SOCEM-OSP. El intestino delgado. Vamos a empezar. Es un segmento del tubo digestivo que tiene un aproximado de una medida de 7 centímetros de longitud. El, el inicio de lo que es el tubo digestivo empieza en lo que es el píloro, exactamente en el surco duodenopilórico, y va a terminar en lo que es la flexura del duodeno-yeyunal. Va a tener dos partes, una parte fija que va a ser la del duodeno y lo que es una parte móvil que va a ser el yeyuno y el ilion. Vamos a empezar con lo que es el duodeno. Vamos a tocar lo que son las generalidades, las situaciones, las dimensiones, los medios de fijación, como segunda parte la configuración interna y externa, y como tercera parte las relaciones, las constituciones, los vasos y los nervios. Vamos a empezar con lo que son las generalidades, ¿ya? El duodeno se va a caracterizar porque va a haber un adosamiento casi completo de lo que es el peritoneo parietal. En lo que es la situación se va a encontrar entre los pisos del abdomen, entre las regiones supramesocólica e inframesocólica. Va a tener conexión con lo que es la cabeza del páncreas, y aparte la vascularización arterial va a estar dada por la arteria mesentérica superior y por algunas ramas indirectas del tronco celíaco. En lo que es la situación, se ubica entre las regiones del mesogastrio, entre lo que es las regiones del epigastrio y lo que es parte de lo que es el hipocondrio derecho. Va a ser un órgano retroperitoneano, a excepción de lo que es la primera porción del duodeno, que esta va a estar peritonizada, ¿ya? Y lo que es la segunda, la tercera y la cuarta porción se van a encontrar por detrás de lo que es el peritoneo. En sus dimensiones, el duodeno va a medir 25 centímetros de longitud, va a tener un calibre irregular y de diámetro aproximadamente va a ser entre 3 a 4 centímetros según la región en la que se va a encontrar. En lo que es la ubicación exacta de lo que es el duodeno, se va a empezar va a estar ubicado en lo que es a nivel de L1 hasta L3, pero en algunos casos puede haber una variación que se encuentra hasta lo que es L4. En lo que son los medios de fijación, ya, tenemos la primera porción del duodeno. Vamos a encontrar lo que es el aumento menor, o también llamado epiplón gastrohepático, que va a unir lo que es la primera porción del duodeno con la curvatura menor del estómago, con lo que es la cara inferior del hígado. En lo que es la segunda porción del duodeno se van a encontrar lo que son los dos conductos o las dos papilas duodenales mayores y menores. Aquí va a llegar lo que es el conducto colédoco y lo que es el conducto pancreático principal, o también llamado de Wilson, y lo que es el conducto para lo que es la papila mayor. Y en lo que es la papila menor
va a ser el conducto pancreático accesorio o también llamado el conducto pancreático de Santorini. Y en lo que es la tercera y cuarta porción se va a encontrar lo que es el ligamento de Treitz, que es una banda fibromuscular que se origina del pilar derecho de lo que es el diafragma y que se va a insertar hacia lo que es la flexura duodenoyeyunal. Vamos a pasar a lo que es la configuración externa. Como les estaba diciendo, el duodeno va a tener lo que son 4 porciones. La primera porción, o también llamada porción superior, va a medir, va a medir aproximadamente unos 5 centímetros, ¿ya? Va a estar situada en el flanco derecho de la primera vértebra lumbar. Va desde el píloro hasta lo que es el cuello de la vesícula biliar, donde luego se va a incurvar. Para pasar a lo que es la segunda porción, que es la porción descendente, que va a medir aproximadamente entre 7 a 10 centímetros de longitud. Forma con la precedente, o sea, con lo que es la primera porción, un ángulo de 60 a 80 para formar lo que es la flexura superior del duodeno. Esta de acá es vertical, ubicada a la derecha de lo que es la columna lumbar, por delante de las apófisis costales entre lo que es la L1 y la L4. La tercera porción, que es la porción horizontal, mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud. ¿Ya? Se va a constituir porque va a formar lo que es, acá se va a encontrar lo que es la segunda flexura, que es la flexura inferior del duodeno, y por adelante, pasa lo que es por adelante del cuerpo vertebral a la altura de lo que es L3, L4, y también va a pasar por delante de lo que son los vasos paravertebrales. Por detrás se van a encontrar lo que son los vasos mesentéricos superiores. Y la última porción, que es la porción ascendente, que mide aproximadamente entre 2.5 a 5 centímetros, se dirige hacia lo que es, se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y algo hacia atrás hasta lo que es el flanco izquierdo de la segunda vértebra lumbar. En lo que es la configuración interna he encontrado que son lo que se va a conformar por las vellosidades intestinales, que van a ser salientes filiformes, muy cortos y no van a ser visibles así a la vista. Se va a necesitar lo que es una lupa para poder apreciarlos. ¿Y qué es lo que va a dar en el intestino? Va a dar un aspecto aterciolado. Luego están lo que son los pliegues circulares. Los pliegues circulares son repliegues permanentes de la mucosa y se van a observar en lo que son las 3 últimas porciones del duodeno. Luego sigue lo que es los nodulillos linfáticos, que van a ser pequeñas masas linfoides redondeadas y blanquecinas que van a sobresalir. Aparte de la configuración interna, como les estaba explicando, dentro de la configuración interna tenemos lo que es la papila mayor del duodeno, ya que es saliente, es cónica y que va a medir aproximadamente entre 5 a 10 milímetros de longitud y 5 a 6 milímetros de anchura. Aquí es donde va a desembocar lo que es el conducto colédoco, ¿ya? Unido junto con lo que es el conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wilson, y desembocan en lo que es la papila mayor del duodeno. Luego en lo que es la papila menor del duodeno, que mide aproximadamente de 1 a 3 milímetros de altura, situado a 3 centímetros por arriba, superior y anterior a lo que es la papila duodenal mayor. Aquí va a desembocar lo que es el conducto pancreático accesorio, o también llamado conducto de Santorini.
Ya está. En lo que son las relaciones, vamos a encontrar que la primera porción, o también llamada porción superior, o también la subhepática, por arriba va a estar cubierta, esta de acá, va a estar cubierta por lo que es el lóbulo cuadrado del hígado y por la vesícula biliar. Por detrás van a pasar lo que son pasa la arteria gastroduodenal y la arteria hepática y la vena porta y lo que son el conducto colédoco. ¿Ya? Hay acá lo que es algo importante, acá estaba lo que es esta parte de acá, que es ese triángulo, el triángulo interporto-colodicosidiano. Está ubicado entre lo que es la vena porta, entre lo que es el conducto colédoco y va a tomar como base a lo que es la primera porción del duodeno. ¿Ya? ¿Por qué es importante este triángulo? Porque el contenido va a tener a lo que es la arteria gastroduodenal. Luego lo que es en su borde superior va a estar en relación con lo que es el epíplon menor y en su borde inferior va a estar en relación con lo que es el epíplon mayor. Y por debajo de lo que es el duodeno, de la primera porción, va a descansar lo que es la cabeza del páncreas. Segunda porción o porción descendente, vamos a ver que sus relaciones va a estar en la cara anterior por el colon transverso. En su cara posterior va a estar en relación con lo que es la vena cava inferior, por la arteria testicular derecha, por lo que es el pedículo renal y el uréter, y va a estar separada de lo que es esas estructuras por la fascia retroduodenal. ¿Ya? Luego la cara lateral, superiormente, va a estar por lo que es el colon transverso y el hígado. Y ya más inferior va a estar lo que es el colon descendente. En lo que es la cara medial, va a tener relación con lo que es la cabeza del páncreas y cruzada por lo que es la arteria pancreático-duodenal superior anterior. En lo que es la tercera porción, o también llamada porción horizontal, va a estar en relación con lo que es la recubierta del peritoneo y con lo que son las asas intestinales. En su cara posterior va a estar recubre lo que es la vena cava inferior, en lo que es la aorta, en lo que es el plexo mesentérico y en lo que es la parte superior de las raíces del plexo hipogástrico, y va a estar separada por lo que es también la fascia retroduodenal. El borde superior va a estar lo que es el proceso unciforme del páncreas y en el borde inferior va a estar lo que es el ángulo que va a formar lo que es la aorta con la arteria mesentérica superior y van a formar lo que es la pinza aórtica mesentérica. En lo que es la constitución, ¿no? Tenemos de que va a estar constituida, va a tener lo que es una serosa, una muscular y una submucosa. Y lo que es una mucosa. Aquí, luego en lo que son los vasos y nervios, en lo que son las arterias. Ya, vamos a ver de que en las arterias empezamos de que tiene dos orígenes, ¿no? Una es lo que es la arteria hepática común, como ven acá, ya, que es rama del tronco celíaco. Y el otro origen va a ser lo que es la arteria mesentérica superior. ¿Qué es lo que pasa aquí? La arteria hepática va a dar lo que es una rama, que va a ser lo que es la arteria gastroduodenal, que va a pasar por detrás de la primera porción de lo que es el duodeno. Y va a dar, cuando hace este recorrido por atrás, va a dar lo que son esas ramas de acá, que son las ramas supraduodenales y que van a irrigar a lo que es la primera porción del duodeno. Luego esta arteria gastroduodenal va a descender, ¿ya? Hacia abajo y por detrás de la primera porción y se va a bifurcar en estas dos.
que van a ser lo que es la arteria pancreático duodenal anterosuperior y la arteria pancreático duodenal posterior inferior. ¿Ya? Y volviendo acá a lo que es la arteria mesentérica superior, va a dar lo que es la arteria pancreático duodenal inferior, que a su vez se bifurca y va a dar lo que es la arteria pancreático duodenal antero inferior y lo que es la postero inferior. Se anastomosan y dan lo que es la irrigación a lo que es el duodeno. En lo que es el drenaje venoso, ¿ya? Van a haber tres pasos de donde va a desembocar lo que es la desembocadura de las venas del duodeno. Una es lo que es la vena pancreático duodenal superior, posterior, que va a desembocar a lo que es a la altura, que es esta de acá, a la altura de lo que es la vena porta. ¿Ya? La otra sería la vena pancreático duodenal inferior anterior, que sería esta de acá, que se va a juntar con lo que es la vena gastromental y van a desembocar en lo que es la mesentérica superior. Y luego viene lo que es la vena pancreático duodenal inferior posterior, que también va a desembocar en lo que es la vena mesentérica superior. En lo que es la inervación, va a estar inervada por lo que es el nervio vago, por los ganglios celíacos derechos, por lo que es el plexo mesentérico superior, y va a tener dos tipos de inervación, ¿no? La simpática y la parasimpática. La parasimpática va a ser la que va a estimular la motilidad intestinal y la secreción, mientras que la parasimpática va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a detener lo que es detiene lo que es el tránsito intestinal. En lo que es las porciones horizontales y descendentes van a estar inervadas por el ganglio celíaco derecho y por lo que es el plexo mesentérico superior, mientras que la porción ascendente y la última parte de la porción horizontal y la flexura duodeno-yeyunal van a estar inervadas por lo que es el nervio vago derecho y por lo que es el ganglio celíaco izquierdo. Luego tenemos lo que es la parte móvil, que vendría a ser el yeyuno y el ilion, ¿no? Que la función principal del yeyuno y el ilion va a ser digerir y absorber los componentes de los alimentos posterior a la salida de lo que es el estómago, ¿no? Vamos a tocar los puntos que son las dimensiones, lo que es la configuración externa, las relaciones, la constitución y lo que son los vasos y nervios. Ya. En lo que es la longitud de lo que es el yeyuno y el ilion, aproximadamente he encontrado que es entre 5 a 9 metros, pero con intervalo de 6.5 metros, ¿no? En lo que es de longitud. Ya en lo que es el diámetro también va a variar, depende de la porción en donde esté, y lo toman entre 2.5 a 3 centímetros. En lo que es la configuración externa, va a tener de 15 a 16 grandes sinuosidades, que van a ser lo que son las asas intestinales, que van a estar repartidas de forma horizontal, como se ven acá en esta imagen, y lo que es en forma vertical. Ya. En lo que son las relaciones, por ejemplo, cada asa intestinal va a presentar lo que son dos caras convexas. Va a presentar lo que es un borde libre y convexo en relación con la pared abdominal anterior. Va a presentar lo que también es un borde adherente cóncavo, donde el peritoneo
el peritoneo intestinal tiene una continuidad con lo que son las hojas del mesenterio. El conjunto de lo que son las asas va a formar lo que es una masa, ¿ya? Que va a ocupar lo que es la cavidad abdominal, abdominopélvica, en lo que es un amplio espasmo, en lo que es un amplio espacio, ¿no? Donde va a ser más extenso a nivel de lo que es izquierdo. ¿Ya? En lo que son las relaciones, esta masa, este conjunto de lo que son de asas, esas masas, van a estar en relación, por ejemplo, posteriormente en lo que es la pared abdominal posterior y lo que son los órganos retroperitonianos, ¿no? Como son lo que son los vasos prevertebrales, la parte inframesocólica del duodeno, lo que son el riñón, lo que es los uréteres, lo que es el colon ascendente, lo que es el ciego y lo que es el colon descendente. En lo que es la parte anteriormente va a ser lo que es por el aumento mayor. En lo que es la parte superiormente, el colon transverso y el mesocolon transverso. En lo que es inferiormente, el colon sigmoides y los órganos de la pelvis menor. A la izquierda va a estar en relación con lo que es la pared lateral del abdomen y hacia la derecha va a estar en relación con lo que es el ciego y el colon descendente. Ya, la constitución va a ser parecida a lo que es el duodeno, va a estar conformada por una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa, donde lo que es la mucosa va a contener lo que son vellosidades intestinales, los pliegues circulares y lo que son los nódulos linfáticos. En lo que son los vasos y nervios, mayormente van a estar irrigadas por lo que son las arterias mesentéricas superiores, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí en lo que es las arterias yeyunobiliares? ¿Ya? Se van a diferenciar de lo que son las arterias yeyunales y iliales por lo que son los arcos vasculares. Por ejemplo, las arterias yeyunales van a tener de 1 a 2 arcos vasculares, mientras que lo que son el ilio va a tener de 3 a 4 arcos vasculares, donde los de mayor calibre van a ser lo que son los vasos del yeyuno, a diferencia de lo que es el ilion, que van a ser de menor calibre. Ya. En las venas, tanto las arterias yeyunales como iliales van a desembocar en lo que es la vena mesentérica superior y en lo que es los nervios van a proceder lo que es el plexo celíaco por medio de lo que es el plexo mesentérico superior. Y acá nos toca lo que es hablar qué es lo que va a ser la función de que va a fijar al yeyuno y al ilion en lo que es la pared. Se dice de que mide aproximadamente de 15 a 18 centímetros en lo que es la inserción parietal, pero ustedes se preguntarán cómo es que lo cubre, ¿no? Es por lo que es la inserción intestinal que va a alcanzar lo que es la misma longitud de las asas delgadas, que aproximadamente les dije que era de 6.5 metros. ¿Por qué es importante este mesenterio? Por el contenido que hay en lo que es el mesenterio, ¿no? Que va a contener lo que es la arteria mesentérica superior, va a contener también lo que es la vena mesentérica superior, va a contener a lo que son los nódulos linfáticos mesentéricos superiores, a lo que es al plexo nervioso mesentérico superior y va a contener también lo que es la grasa, que la grasa también puede estar ausente en lo que es un recién nacido o en lo que son niños. Y en adulto, en el adulto mayormente está desigual, repartida según las regiones, ¿no? Y eso sería todo. Espero que les haya ayudado un poco. He tratado de poner mi mejor esfuerzo haciendo un pequeño resumen, ¿no? De lo que son las partes también más precisas de lo que es que les podrían tomar ese examen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llevaba anatomía siempre nos preguntaban sobre lo que es la papila mayor, duodenal mayor, lo que es la papila duodenal menor
que quienes lo conformaban, ¿no? Y siempre venía con esos nombrecitos raros, nunca nos ponían lo que es el conducto pancreático principal, ¿no? Nos ponía los conductos de Wilson, lo de Santorini, y siempre creo que deberían aprender esos nombrecitos. En lo que es también, les hablé acá sobre ese triángulo, y o sea, nos preguntaban también quiénes lo conformaban, quiénes formaban, y por ejemplo, qué contenía, ¿no? En lo que es también qué le podrían poner en su examen, pues lo que son las relaciones, ¿no? En que, por ejemplo, acá la de porción descendente, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la cara anterior, con quién está relacionada? Y bueno, chicos, espero que les haya ayudado un poco. Muchas gracias. Eh, bueno, fue muy buen aporte de nuestra amiga Cassandra. Espero que las exposiciones les haya servido mucho, la verdad. Realmente eran 3 exposiciones, pero por inconvenientes, Anthony no ha podido conectarse. Solamente queremos seguir con estas 2 exposiciones. Espero que les haya servido. Cualquier pregunta pueden hacerla, pueden enviar inbox. Tal vez algún tema que quieran que repasemos, incluso en las vacaciones que ya se acercan. Ustedes pregunten, pueden hacer tal tema para resolverlo, sea presencial, sea virtual. Nosotros con gusto estamos para ayudarles a ustedes. Y nada más, pues hasta aquí sería todo. Espero que les haya servido realmente y mucha suerte para su examen.